Cuando Cristo nace en un pesebre, ese pesebre humilde, ese pesebre sencillo. ¿Qué era el pesebre? El pesebre era un establo, era un lugar donde se guardaban y se alimentaban los animales. En Israel, los pesebres estaban dentro del establo. Los establos eran una casa grande y el pesebre era como una especie de cajón de madera y también de piedra. Los pesebres eran tallados en madera y también tallados en piedra. Los que tenían mayores posibilidades tallaban el pesebre en piedra. Pero como María y José no tenían recursos, no había lugar en el mesón, no pudieron pagar un hotel, para que me entienda mejor, tuvieron que llegar hasta un establo donde había un pesebre. Era un lugar humilde, no era un lugar de dinero, no era un establo de gente pudiente, era humilde, sencillo, de modo que en ese establo el pesebre era de madera, porque desde pequeño Cristo empezó a manifestar que su destino en su vida iba a estar ligada a un madero. El establo, el pesebre era de madero, ay, 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 de modo que Cristo cuando nace pegado del madero, porque nació para morir. Lucas capítulo 2, su verso 10. Al nombre de Cristo. Dios es bueno. Amén. Y con un amén me indica que ya usted lo tiene. Levante su Biblia si trajo Biblia. Si no trajo Biblia, levante su tablet, su celular. Si no trajo nada, pues entonces agarre la Biblia o el celular que esté más cerca de usted. Agárrelo sin pena, no se preocupe. Vamos, agárrelo por favor. Si tiene, agárrelo por favor. Haga un acto de fe. Agárrese de la palabra de Dios. Que el que se agarra de la palabra de Dios nunca caerá. Amén. Levante esa Biblia como si fuera su bandera en el nombre del Señor. Y repita conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, también la escucharé. Y la semilla incorruptible de la bendita palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Ella es buena semilla. Y yo me declaro buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Levante su mano en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Pedimos tu asistencia, pedimos Espíritu Santo que nos ayude a comprender, a entender, Señor, tus verdades en esta mañana, Señor. Nosotros quedamos expuestos y abiertos para que nos hable, para que nos fundamente, Señor, para que eleve nuestro entendimiento, para comprender el propósito eterno de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gloria y gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. En esta preciosa noche, mañana, ¿verdad? Queremos dar inicio a una secuencia de una palabra que Dios ya ha puesto en nuestro espíritu para compartir con todos ustedes. Hemos entrado en el mes de la palabra profética, encendidos ¿en qué? En celebración.
Y lo que quiero compartir en el día de hoy, espero que pueda enriquecer maravillosamente su espíritu como lo ha hecho con el mío, en el nombre de Jesús. La porción de la palabra que nosotros hemos leído es una escritura que regularmente se utiliza en el mes de diciembre con mayor frecuencia. Regularmente las personas celebran la vida de Cristo, celebran los hechos de Cristo y hacen conmemoración acerca de Cristo en el mes de diciembre porque se relaciona con su nacimiento, las festividades, etcétera. Pero yo creo que el Cristo vivo no es un Cristo de diciembre solamente, sino un Cristo eterno. Alabado sea Dios. Un Cristo que se mueve en enero, febrero, marzo y en todos los meses del año. Él está presto para impartirse en todos y cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana nosotros damos gracias a Dios por esta gran verdad. Gran verdad. Hoy nosotros queremos ir en una dirección intencionada y queremos hablar hoy acerca del nacimiento de Cristo, acerca de cómo nosotros debemos de celebrar esta gran manifestación de Dios. A lo largo de la historia han nacido muchos reyes en Inglaterra y todos esos países bajos donde se manejan gobiernos monárquicos. Nacen reyes y se hacen festividades. Han nacido conquistadores como Napoleón, entre otros. Han nacido filósofos como Aristóteles y tantas figuras que hoy en la humanidad se celebra el nacimiento de estos grandes líderes políticos por demás. Pero ningún nacimiento ha marcado la historia ni la tierra como lo hizo el nacimiento de Cristo. Amén. Por eso es que cuando Cristo nace, la historia de la humanidad se divide en un antes y un después de Cristo. Ninguno de esos personajes históricos han dividido la historia. Han hecho hazañas dentro de la historia, pero no la han dividido. El único que pudo trazar una línea, amén, en el tiempo, en las edades, con su vida, con su nacimiento, con su ministerio, con su misión, fue nuestro Señor Jesucristo. Todos estos grandes hombres marcaron la historia de forma temporal, pero lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra, lo hizo de manera eterna. Amén. De manera que el nacimiento de Cristo es un nacimiento de impacto universal, de impacto trascendental. De modo que cuando Cristo nace, los ángeles que están allí en el nacimiento de Cristo son ángeles que le dan las buenas nuevas a los pastores. Estaban los pastores allí. Y Cristo nace en un lugar muy humilde que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el cielo abre las compuertas cuando Cristo nace y empiezan a alabar a Dios. Empiezan a celebrar el nacimiento de Cristo a través de la Virgen María. De modo que vemos al cielo celebrando. Y si el cielo celebra, ¿quién soy yo para negarme a celebrar también? Amén. El cielo empezó a celebrar. Los ángeles empezaron a cantar y a celebrar. El texto es muy puntual. Ellos empezaron a un coro de ángeles. Esto es poderoso, aleluya. Un coro de ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Fíjese bien, primero dirigen la alabanza hacia arriba. Gloria al Señor, indicando que nuestra adoración y nuestra alabanza y toda celebración debe de rendir tributo al único que se la merece, al eterno y poderoso Salvador. Amén. Y luego dirige el beneficio hacia la tierra. Buena voluntad para la tierra, buena voluntad, buena paz, buena noticia para la tierra. De manera que el nacimiento de Cristo impactó los cielos y también impactó la tierra. Esto es glorioso. No es cualquier cosa lo que estamos tratando en esta preciosa mañana. El nacimiento de Cristo no fue simplemente la llegada de un niño más a la tierra, sino la introducción del Salvador. El texto es muy puntual.
Aleluya. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No era cualquier niño el que estaba naciendo. No era cualquier persona la que estaba naciendo. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nacimiento marcó a los judíos de manera profética. Ningún nacimiento había marcado a Israel, ni había tenido tanta difusión profética como el nacimiento de Cristo. De modo que cuando Cristo nace, hay todo un impacto en las esferas espirituales, las esferas celestiales y también las esferas terrenales. El gobierno se estremeció. Herodes se estremeció cuando Cristo nació. Se turbó el infierno, alaba la gloria de Dios, aleluya. De modo que su nacimiento no fue cualquier nacimiento, y eso debe de alegrarnos la vida, que tenemos un Salvador, aleluya, que nació en esta tierra y marcó la historia. No solamente nuestra vida, pero también dice la Biblia que los pastores también adoraron al Señor. Los pastores también celebraron al junto de los millares y millares de ángeles que estaban bendiciendo al Señor por su nacimiento. Pero también los magos que venían del oriente también vinieron para adorar al Señor, para celebrar el nacimiento, para traer presentes de gratitud y adoración al Señor. De modo que nosotros vemos el cielo celebrando el nacimiento de Cristo, los pastores, los ángeles, y también hoy aquí nosotros celebramos a Cristo. Celebramos y damos gloria a Dios que haya enviado a su Hijo unigénito para que naciera en esta tierra, para poder salvarnos. Dese cuenta que la Biblia declara específicamente que ha nacido un Salvador. No ha nacido un profeta, no ha nacido un maestro, no ha nacido un teólogo, no ha nacido un jurista. No, nació un Salvador, porque la tierra no necesitaba de un abogado, no necesitaba de un maestro, no necesitaba, aleluya, de un arquitecto. Lo que necesitaba era de un Salvador. Y si necesitaba de un Salvador es porque la humanidad estaba perdida. Es porque la humanidad estaba separada de Él por causa del pecado. Entonces tenemos bastantes razones para adorar al Señor, para celebrar a Cristo. Tenemos bastantes razones para nosotros mudar el rostro, quitar esa cara de amargura y sonreír y celebrar la gracia del Señor manifestada a nuestro favor. Amén. Gloria al Señor. Por eso en esta hora celebramos a Cristo, celebramos al Señor, celebramos su vida, empezando por su nacimiento. Y esto es poderoso, hay que celebrarlo, porque el nacimiento de Cristo no fue por obra humana, no fue por intervención humana, sino que fue una manifestación sobrenatural. Y a través de ese nacimiento no solamente vemos un niño, sino que vemos el amor de Dios expresado en ese hijo. Vamos, por favor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que ha dado, dígalo conmigo, ha dado, ha regalado, ha otorgado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento de Cristo expresó el amor de Dios. Él pudo enviar su Hijo por el amor que nos tenía. De modo que Cristo, el nacimiento de Jesús, era la expresión, era la carta de amor de parte de Dios para toda la humanidad. Que lo que era la carta de amor era una prueba de su amor que Él estaba enviando a través de Cristo. De modo que cuando Cristo nace,
en un pesebre, esto es poderoso, ese pesebre humilde, ese pesebre sencillo. Y esto me voló la cabeza cuando Dios lo estuvo ministrando. ¿Qué era el pesebre? El pesebre era un establo, era un lugar donde se guardaban y se alimentaban los animales. Alaba la gloria del Señor. En Israel los pesebres estaban dentro del establo. Los establos eran una casa grande y el pesebre era como una especie de cajón de madera y también de piedra. Alaba la gloria de Dios. Los pesebres eran tallados en madera y también tallados en piedra. Los que tenían mayores posibilidades tallaban el pesebre en piedra. Alaba la gloria del Señor. Pero como María y José no tenían recursos, no había lugar en el mesón, no pudieron pagar un hotel, para que me entienda mejor, tuvieron que llegar hasta un establo donde había un pesebre. Era un lugar humilde, no era un lugar de dinero, no era un establo de gente pudiente, era humilde, sencillo, de modo que en ese establo el pesebre era de madera. Alaba la gloria de Dios, porque desde pequeño Cristo empezó a manifestar que su destino y su vida iba a estar ligada a un madero. Alaba la gloria de Dios. El establo, el pesebre era de madero. Ay, ay, ay. De modo que Cristo cuando nace pegado del madero, porque nació para morir. Alaba la gloria de Dios. Pero más importante todavía, en el pesebre se utilizaba que allí se colocaba la comida de los animales. Alaba la gloria. Se colocaba la comida de los animales. Ay, Dios mío. El pesebre de madera siempre era más bajito que el de piedra. Ajá, que el de piedra, para que los animales menos robustos pudiesen beber y comer. Ay, Dios mío. Sin embargo, cuando vemos a Cristo en un pesebre, no solamente lo vemos como un niño, no solamente tipifica también una relación con la cruz de Cristo, sino que allí en ese pesebre había, ay, Dios mío, lo que se relacionaba con la comida de los alimentos, de los animales. Eso le dice a usted que Cristo no solamente fue el Salvador, que Cristo no solamente venía a morir, sino que vino como el pan de vida para alimentar a todos aquellos que se acercaran a ese pesebre. Cristo es el pan que da vida. Todo el que come de él, todo el que se sacia de él, tiene vida eterna. De modo que el pesebre tenía una simbología profética poderosa y profunda. Pero permítame continuar. De modo que el pesebre era la evidencia del amor de Dios. Era el amor visible de un Dios invisible. Ay, Dios mío. La salvación no solamente llegó a Belén, sino que era la evidencia del propósito de Dios para toda la humanidad. La salvación no solamente nació en Belén, fue el punto de partida para llegar hasta los confines de la tierra, para llegar hasta nuestras tierras, nuestras naciones en el nombre del Señor. La salvación no nació en Israel, la salvación nació en el corazón de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? La Biblia dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice a nosotros: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, primeramente al judío y después al griego. Aleluya. La salvación no nació en Belén para quedarse en Belén ni en Judea, sino para salvar al mundo. Al mundo. De modo que Dios tenía la salvación en su corazón. Desde antes de la fundación del mundo ya Él había diseñado su plan glorioso, y eso se celebra. Ay, 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 ay. Gloria al Señor. Porque Dios había ideado desde antes de la caída del hombre. Ya Él había prometido. Dice Génesis capítulo 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
¿A dónde se cumple esta palabra? Se cumple en el nacimiento de Cristo. Porque Cristo era esa simiente que Dios había prometido con la capacidad, la moral, el poder, la autoridad de pisarle la cabeza al diablo. Alaba la gloria de Dios. De modo que cuando nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, no es simple el nacimiento, no es común y corriente, no es ponerlo en una pieza, no es ponerlo en una decoración, no es poner un arbolito, no, es que Cristo haya nacido realmente en cada corazón que lo ha recibido. Amén. Gloria al Señor. De modo que es importante que entendamos, Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron que destituidos de la gloria de Dios. Estábamos descartados, desmoralizados, estábamos destituidos, no teníamos moral, no teníamos derecho. La paga del pecado es muerte, era lo que nos correspondía. Nosotros no teníamos forma de acercarnos a Dios, pero Dios se acercó a nosotros. Y lo hizo de una forma tan sencilla y lo hizo de una forma tan humilde, enviando a su Hijo Jesucristo. Nosotros celebramos a Cristo porque Él se hizo hombre siendo Dios. Ay, Dios mío. Celebramos a Cristo porque siendo Dios no estimó su estatura divina, no tuvo en cuenta su dignidad divina. Y dice la Biblia que se despojó. Ay, Dios mío. Se despojó. Y dice Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo se humanizó. Ay, Dios mío. Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Dele un codazo a su hermano. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Gloria al Señor. De modo que vemos que el mayor milagro antes de la salvación que haya ocurrido en esta tierra es el milagro de la encarnación de Cristo. La ciencia no lo puede explicar. La ciencia, a los ateos esto no le cuadra por parte. A los racionalistas esto no tiene lógica. Aleluya. Desde la perspectiva humana, biológica, ¿cómo es posible que una mujer pueda dar a luz sin haber tenido algún contacto con un hombre? Alaba la gloria del Señor. Sin embargo, la Biblia declara, la Biblia establece que María, el Espíritu Santo, la apartó para esta gran gloria. Ay, Dios mío. Para ella ser la portadora del Hijo de Dios. Pero no tan solo ser la portadora, sino que el Espíritu Santo preparó su cuerpo, preparó su espíritu y preparó su alma para poder recibir la mayor gloria de todo el universo, la gloria de Dios dentro de ella. Esto es poderoso. La Biblia dice que en la antigüedad todos aquellos que intentaban acercarse al Señor tenían problemas por el nivel de santidad que Dios expresa. Nadie podía acercarse donde Él estaba. Aleluya. De hecho, la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Por eso es que los grandes profetas que han tenido experiencia con Dios han caído como muertos. Ay, Dios mío, cuando han chocado con la majestad del Señor, han tenido que reconocer su impureza y la gloria de Dios a punto de matarlo. Gloria al Señor. De modo que vemos ahora a María recibiendo dentro de ella esa gloria. Ay, Dios mío, la Biblia dice que el Espíritu Santo posó, en otras palabras, la cubrió.
Ay, Dios mío, para que lo que ella iba a recibir no la detonara. Alaba la gloria del Señor. No la extinguiera. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, preparó a María para que contenga el Hijo de Dios dentro de ella. Y tú me preguntas a mí, pastor, ¿cómo es eso? O lo mismo que ha pasado contigo y ha pasado conmigo. Aleluya. Él ha preparado nuestros cuerpos porque ahora somos templos del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Ay, Dios mío, ¿a quién le estoy hablando aquí? Él mora. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto? Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. He dicho que tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Tenemos al Hijo de Dios dentro de nosotros. Yo se lo voy a poner más claro todavía. Tenemos al Creador del cielo y de la tierra dentro de nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cómo es posible que el Dios que hizo el cielo, que el Dios que hizo la tierra puede habitar dentro de nosotros como lo hizo con María? Ay, Dios mío, como lo hizo con María. Preparó a María, pero a Cristo también dice Hebreo que le preparó cuerpo. Ay, Dios mío, a Cristo dice Hebreo que le preparó cuerpo a Cristo. No le preparó cualquier cuerpo, porque Cristo no cabía en cualquier cuerpo. Ay, Dios mío, no preparó cualquier cuerpo, sino un cuerpo que pueda contener la gloria de Dios. Ay, Dios mío. Y vemos entonces a Cristo hacerse hombre. Ese verbo que en el principio era Dios. Ese verbo era con Dios y estaba en Dios. Ese verbo se hizo carne. La encarnación de Cristo. ¿Me sigue? Y vemos en esa encarnación al Creador entrando en su creación. Ay, Dios mío. Al Creador entrando en su creación. El Creador viniendo a la tierra. Ay, Dios mío. Vemos entonces en ese nacimiento, en esa encarnación, entrar lo eterno a lo temporal. Ay, Dios mío. Vemos al Dios eterno sujetándose al tiempo finito. El Dios infinito entrando a lo finito. El Dios eterno entrando a lo temporal. Ay, Dios mío. Y vemos al Señor entrando en un pesebre. ¿Por qué eligió? Siendo Rey de Reyes y Señor de señores, como lo declara la palabra. ¿Cómo elige? Debió de elegir otro lugar. Ay, Dios mío. ¿Alguien está aquí? Debió de elegir otro lugar. Debió de escoger otra forma. Aleluya. Debió de escoger otro escenario para hacer su introducción a esta tierra. No, eligió un pesebre. Cuando decide entrar en Jerusalén, no elige un carruaje, elige un asno, un burro, para que me entienda mejor. Está aquí en esta hora. Eso le dice a usted que el Señor empezó su propósito redentor de abajo hacia arriba. No, por favor. Él no empezó su propósito de salvación de arriba hacia abajo, con los ricos, con los poderosos, con los puntos. No empezó con esa gente. No empezó con los intelectuales. No empezó con los dignatarios. No empezó con los reyes. Empezó con gente humilde. Empezó con gente sencilla. Empezó con gente que la sociedad lo ha desechado. La gente que no tiene importancia para la gente grande, pero para él, que es el grande, sí tiene importancia. Vamos, demos un aplauso en esta hora si está entendiendo esta palabra. ¿Por qué Cristo decide empezar su vida, su ministerio en un pesebre? Ay, Dios mío. Porque allí revelaba su identificación con los humildes. Ay, Dios mío. Él no vino por los especiales. Él vino por todos. Vamos, por favor, por todos.
He dicho que vino por todos. Cristo empieza su ministerio realmente en un pesebre de forma muy sencilla. De forma muy sencilla. Y yo quiero compartir con usted por qué nosotros celebramos el Hijo de Dios. Nosotros celebramos al Hijo de Dios porque Él se identificó con nosotros. Se identificó contigo y se identificó conmigo. No vino como en un cuerpo de un querubín. No vino con un cuerpo de un serafín. Dice que se humanó. Tomó forma de hombre. Por eso que a Cristo se le llama el Hijo. El Hijo de los hombres, el Hijo del hombre. Y dice la Biblia que siendo Dios, no tomó eso en cuenta y tomó forma de siervo. Ay, Dios mío, el grande haciéndose pequeño, para destruir el orgullo y la arrogancia y la prepotencia de los que se creen importantes. Alaba la gloria de Dios. En esta preciosa hora vino a identificarse con nosotros, vino a identificarse con nuestra condición, con nuestro estado, con nuestra caída, con nuestro nivel. El Rey de Reyes, el Creador del universo, hermano, declarando, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Los pájaros tienen nido y las zorras tienen guarida, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo una almohada, no tengo confort, no tengo placeres, no tengo lujo. La Biblia dice que en el cielo hay un mar de cristal. La Biblia dice que en los cielos hay un trono, Dios mío, donde millares y millares de ángeles adoran al Señor. Dios mío, donde la perfección es plena allí, donde hay calles de oro, calles de oro. Sin embargo, vemos a Cristo diciendo que Él no tiene dónde recostar su cabeza. Viene identificado, su nacimiento viene identificado con lo más bajo, con lo más humilde de esta tierra, para dar importancia a lo que otros no le dan importancia. Ay, por favor, para tomar en cuenta aquellos que el mundo desecha como cosas insignificantes. Él vino para identificarse con nosotros. ¿Por qué tomó un cuerpo humano? ¿Por qué no vino lleno de gloria, de poder, de autoridad, en un caballo blanco como lo describe Apocalipsis, con una espada en sus manos? ¿Por qué no vino así? No, vino identificado con nuestras debilidades. Vino identificado con nuestras flaquezas. Vino identificado con nuestras humanidades. Vino identificado con eso. Por eso yo te vengo a decir en esta mañana: no te frustres con tus debilidades, porque Cristo se identifica con ellas. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Hay quienes abandonan el evangelio por sus debilidades. No abandona el evangelio, porque Cristo no te abandona por tu debilidad. Alaba la gloria de Dios. Él no se frustra con tus caídas. Él no se frustra con tus imperfecciones. Tus imperfecciones no lo deprimen. Al contrario, dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él tomó nuestra posición, tomó nuestro lugar. Aleluya. Y esto tiene que levantar a alguien. Esto tiene que activar a alguien hoy aquí.
Gloria al Señor. Para que comprenda que Dios no te ha llamado a la perfección. Dios no te ha llamado a que tú seas perfecto. Él lo que ha llamado a que tú te deposites en sus manos para Él perfeccionarte. Él no te ha llamado a que tú seas una persona que no comete errores, sino que te ponga en sus manos para Él hacer de tu vida cada día un ser mejor en su presencia. Yo no puedo servir al Señor con estas luchas, con estas debilidades, con estas imperfecciones. No puedo servir al Señor. No. Él te llamó con todas esas imperfecciones. Me llamó con todas mis debilidades. Alaba la gloria del Señor. Él me dijo a mí: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo. No eres tú el que hace la obra, soy yo. No eres tú el que cambia, soy yo el que cambio. No eres tú el que te despoja, soy yo el que te despojo. No eres tú el que te reforma, soy yo el que te reforma. Así que en esta hora levanta tu mano y gózate en tu debilidad, dice el apóstol Pablo, porque su poder se perfecciona en la debilidad de aquellos que confían en Él. Tenemos un Salvador que se humanó para identificarse con nosotros. Ver a Cristo nacer de forma humana es más que una celebración navideña. Es poder comprender todo lo que esto significa ante la presencia del Señor. De modo que Cristo nació de forma como lo conocemos para Él poder caminar con nosotros. Por eso es que uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios caminando con nosotros. Dios caminando al lado de Pedro. Alaba la gloria. Un tipo impulsivo, un tipo voluble, cambiante, emocional. Aleluya. Vemos a Cristo caminando con Judas, un tipo traicionero. Alaba la gloria del Señor. Un tipo que lo iba a vender. Y vemos a Cristo, aleluya, caminando con Tomás, un tipo incrédulo que no cree en nada ni en nadie. Y vemos a Cristo caminando con ellos. Dios caminando con ellos. Emmanuel caminando con ellos. No lo desechó, lo llamó conociendo lo que eran ellos, conociendo cómo estaban ellos. Pero lo importante en esta hora no es cómo tú llegas al evangelio, sino cómo Cristo te transforma en el evangelio. Lo importante no es cómo está en el evangelio, sino cómo Dios te va a poner si persevera y te mantiene en el evangelio. Esto es poderoso. Celebramos a Cristo porque su nacimiento confirmó la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que confirmó? La fidelidad de Dios. Dios había prometido desde Génesis su capítulo 3, Dios había prometido, había dado promesa de un Salvador, había dado promesa de redención para el hombre. Y durante siglos, milenios, Dios profetizó acerca de la venida de un Salvador, acerca de la venida del Mesías a esta tierra. Y como Él lo prometió, Él lo cumplió. Vamos, por favor. Dice Miqueas, uno de los profetas menores, dice: pero tú, Belén, Éfrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Ay, Dios mío. El profeta Miqueas, profetizando miles de años antes de la llegada de Cristo, ya Dios tenía el proyecto ideado, elaborado. Ya Dios tenía el plan hecho. Por eso que verte aquí para mí no es nuevo. Ya tú estabas en el proyecto de Dios. Dale un codazo a tu hermano, por favor, y dile: tú no eres nuevo, aleluya, en el proyecto de Dios. Lo que pasa es que el proyecto de Dios estuvo trabajando invisiblemente en tu vida, aleluya. Y cuando tú levantaste la mano, lo que estaba oculto se manifestó. La voluntad de Dios sobre tu vida se hizo presente. La salvación de Dios se hizo manifiesta. Porque Dios ya te tenía en sus planes, como tenía a Cristo preparado desde antes de la fundación del mundo.
Dice el libro de Isaías capítulo 7, verso 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz. La Virgen. ¿Cómo era María? Virgen. Alaba la gloria de Dios. María nunca vio el rostro de Isaías, pero Isaías la vio en el espíritu. Vamos, por favor. Isaías la vio en el espíritu. La conoció en el plan de Dios. Tuvo un previo, aleluya, una imagen previa de ella. Ella será virgen, aleluya, y ella dará a luz un hijo. ¿Cuánto? Un hijo, un hijo en el cual todos seremos hijos. Ay, Dios mío. Y dice Mateo capítulo 1, su verso 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios prometió un Salvador y envió el Salvador. Y yo digo en esta preciosa mañana, si Cristo dijo que viene, ay, Dios mío, por favor, si Él dijo que viene, entonces prepárate para su venida. Si Él dijo que ha de volver a esta tierra, entonces prepárate para su venida. Dios cumplió lo que prometió, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Si Dios te dio una palabra, cree en esta preciosa mañana. Si Dios te ha dado una promesa, yo quiero que tú levantes tu mano y digas: Señor, yo confío que tú cumplirás tu palabra en mí, tú cumplirás tu palabra en los míos, tú cumplirás tu palabra, Señor, en mi generación, en el nombre del Señor. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Celebramos a Cristo porque su nacimiento trajo salvación no a Israel, sino a todo el mundo, a toda la humanidad. Dice Lucas, volviendo a nuestro tema, texto central: os ha nacido hoy un Salvador. ¿Qué es lo que ha nacido? Un Salvador. Escuche esto, nació un Salvador. Un Salvador, porque eso es lo que nosotros necesitábamos, ser salvados. A veces el Señor nos salva hasta de nosotros mismos. Vamos, por favor. A veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, asumimos actitudes que nos ponen en alto riesgo, y Dios, por amor y misericordia a nosotros mismos, nos salva de nuestras propias malas decisiones. Pregúnteme cómo, pastor. Frustrándote tus planes. Ay, por favor, frustrándote tus planes. Y muchas veces creemos que el diablo que se está interponiendo. No, es que Dios te está evitando una desgracia. Ay, por favor, ay, que me abandonaron, que me traicionaron. No, Dios te está separando de gente, alabado sea Dios, aleluya, que te pueden perjudicar más adelante tu vida. Así que levanta tu mano y Dios, cumple tu propósito como sea en mi vida. Líbrame, sálvame aún de mí mismo. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Y dice Mateo 1:21, su nombre será Jesús, porque antes de Cristo desarrollar el ministerio, la palabra declaró su misión. Su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. ¿De qué fue que vino a salvarnos? De nuestros pecados. La gente quiere que le salven la salud, que le salven la economía, que le salven el matrimonio. Pero lo más que Dios quiere hacer es salvarnos de nuestros propios pecados. Ay, Dios bendiga los que dijeron amén. Salvarnos de nuestros propios pecados, de la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, el juego, la envidia, el chisme, la brujería, alaba la gloria del Señor, la disensión y toda cosa que se asemeje a esto. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo de Israel lo que esperaba era que Cristo lo salvara del yugo del imperio romano.
Pero Cristo no vino solamente a salvar a Israel del yugo romano, sino del yugo del pecado. Del yugo del pecado. De modo que cuando vemos a Cristo ser presentado en este cuadro, su única misión en esta tierra fue salvarnos. Cristo no vino a hacer ostensión de milagros. Cristo vino a salvarnos. Ay, Dios mío, lo voy a decir en esta hora. Cristo no solamente vino a hacer milagros, Cristo vino a salvar. Y por encima del milagro está la salvación del alma. Hay gente que Dios lo ha sanado y se han perdido. Pero hay gente que aunque no te sane, si te salva, ay Dios mío, si te salva, te sana. Porque la salvación está relacionada con la sanidad. Salvación también significa salud. Salud significa salvación. El que está a salvo está en salud. Ay Dios mío, muchos por causa del pecado están enfermos, pero el que está a salvo está en salud. Ay Dios mío, aunque su cuerpo físico tenga que atravesar por alguna dolencia, la Biblia dice que mientras este cuerpo, este tabernáculo se va desgastando con el tiempo, los dolores, las enfermedades, aleluya, dice que el interior, el hombre interior se va renovando de día en día. Cristo vino a salvar. No vino para que comamos pavo en diciembre. No vino para que pongamos arbolito en diciembre. No vino para que estemos invitando a la familia a una gran cena el 24 y a comer calentado el 25, porque no se puede perder esa comida. Y tú ves que hay personas que ese día usted lo ve que ponen toda esa decoración alusiva al nacimiento de Cristo. Y destapan una jumbo y destapan un whisky de eso. ¿Cómo es que se llaman? De modo que si alguno está en Cristo, la cosa bien. Dale un aplauso al Señor. Primera de Timoteo, su capítulo 1, verso 15 nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué fue que Cristo vino? No tiene que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo, alabado sea Dios. Lo único que tienes que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador y listo. Si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ha venido para volvernos a Él. Cristo nació para volvernos a Él. De modo que por eso que usted ve que nosotros como un pastor no andamos celebrando todos los días. El día del hambre, el día del vago, el día del trabajador, el día del niño, el día del viejo, el día del joven, el día del anciano, el día de la cucaracha, el día de la tierra, el día del agua. El mundo tiene muchos días para conmemorar. El día del nacimiento de Duarte, el día de nacimiento de Cristo. Y yo te vengo a decir, aleluya, separa todas esas festividades vacías, huecas y tradicionales y piensa que el verdadero nacimiento de Cristo debe de estar dentro de tu corazón. Y que eso no se celebra a fin de año, eso se celebra todos los días. En esta mañana celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, por favor, si alguien lo cree puede celebrarlo. El propósito del nacimiento de Cristo no fue comer pasteles en diciembre, sino redimir al hombre. Vamos, denle un codazo a su hermano. Redimir al hombre. Redimir al hombre. Nuestra redención. Celebramos a Cristo porque su nacimiento
trajo paz. Haga como decir, vamos, por favor. Al venir Cristo, nos quitamos un problemón de encima. Ay, Dios mío. Usted se queda así como porque usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Ay, si no hubiese aparecido Cristo. Ay. Por eso es que los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Porque si Cristo no aparece, ¿cuál sería la paga? ¿Cuál sería la paga? Muerte. La paz anunciada por los ángeles era una declaración más profunda que lo que se podía imaginar. Lo que estaban declarando que esa paz traída por Cristo resolvería un conflicto entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que resolvería? Un conflicto entre Dios y el hombre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo vino a establecer la relación rota por causa del pecado entre Dios y nosotros. Él vino a conectar al hombre nuevamente con su creador. Por eso dice Efesios su capítulo 2 verso 14, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz. Por eso Cristo nos declara a nosotros y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando habla la Biblia de que Él nos da esa paz, no está eliminando conflictos personales que podamos tener en esta tierra. Él lo que nos ha prometido es que en medio de los conflictos Él nos dará de su paz. Que en medio de la tormenta Él nos dará la paz que necesitamos para estar serenos y tranquilos en su presencia. La verdadera paz no se encuentra en circunstancias favorables, sino en una relación correcta con Cristo. La verdadera paz viene cuando el hombre tiene una relación, cuando la mujer tiene una relación con Cristo de manera genuina y sincera. Entonces la paz gobierna todo su ser. Todos nosotros hemos experimentado la paz del Señor cuando vinimos al camino. Muchos de nosotros caminábamos en paranoia. Muchos de nosotros no dormíamos en paz. Muchos de nosotros vivíamos en una incertidumbre. Muchos de nosotros vivíamos en un estado de ansiedad y una zozobra interna extraordinaria. Pero cuando venimos a Cristo, es como una carga que fue quitada. Yo lo recuerdo hoy. Ese día 3 de enero del año 1991, cuando yo me levanté del piso y cuando mis ojos lograron abrirse, que yo me incorporé, yo sentí que un peso grande había desaparecido de mi vida, que una carga pesada. El joven que andaba escondiéndose, que andaba, hermano, escabudillo entre los callejones, que andaba escurridizo por las calles, siempre acechando a la policía o acechando a otros enemigos. Ahora que Cristo entró en su corazón, anda por la calle del centro. Ay, Dios mío, por favor, ¿alguien puede entender esto? Porque cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo se transforma. La Biblia dice que el que está en paz con Dios, Él lo hace estar en paz aún con sus enemigos. Vamos, por favor. El que te cerraba la puerta te la abre. Y las puertas que no eran de Dios, Dios te las cierra. Escúchelo. Cuando venimos a Cristo, somos rejuvenecidos. Hay gente que está más joven hoy.
Ay, Dios mío, por favor. Hay gente que está más joven hoy. Hay gente que vinieron con ojeras. Vinieron con el rostro amargado. Vinieron con la vida destrozada. Feo. Fea. Que siempre le he dicho a los muchachos, hay que tirarle foto a la gente cuando se convierten. Y enseñársela 5 o 10 años después. Y decirle, mira lo que Cristo ha hecho en tu vida. Vamos, ¿alguien puede celebrar lo que Cristo ha hecho? Vamos, ¿alguien puede celebrar lo bueno que ha sido Dios? ¿Alguien puede celebrar, aleluya, la bondad de Dios sobre su vida? Gloria al Señor. El Señor nos ha refinado el venir a Él. Nos ha refinado, ¿verdad, Francisco? Gloria al Señor. De modo que al venir a Cristo, la verdadera relación con Él transforma toda nuestra existencia. Y finalmente celebramos a Cristo porque su nacimiento abrió el reino de Dios para nosotros. Estábamos fuera. Así como Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, asimismo figurativamente en el plano espiritual, nosotros fuimos sacados de la presencia del Señor. Fuimos apartados, fuimos sacados del reino de Dios, fuimos destituidos. Pero cuando Cristo nace, la primera palabra que Cristo declara en su primer mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su nacimiento nos devolvió, abrió las puertas para volver a entrar a su reino. Ay, Dios mío. El velo rasgado habla de la apertura y el acceso a ese reino. Su costado abierto habla de volver nuevamente a su corazón, al corazón de Dios. De modo que la Biblia dice en Lucas capítulo 1 verso 32 en adelante: y Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nos han devuelto un reino eterno. Dios bendiga a los que dijeron amén. Nos han devuelto un reino eterno. La reina Isabel pasó. El rey Juan Carlos va a pasar. Napoleón pasó. Todos los grandes reyes han pasado. Pero el rey de reyes sigue reinando en los cielos. Sigue reinando en la tierra. De modo que hemos sido restaurados nuevamente a una posición de dignidad. Al Cristo nacer, nosotros recuperamos nuestra posición perdida en el huerto del Edén a través de Adán y Eva. El nacimiento de Cristo fue la llegada de ese rey, de ese reino, de esa gobernación divina sobre la tierra. Por eso es que la oración de Cristo en Mateo su capítulo 5 es: Señor, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en la tierra así como en el cielo. Escúchelo bien, Cristo no era una oración, no le estaba enseñando un método de oración, le estaba trayendo una revelación del propósito. ¿Qué es lo que le estaba trayendo? Una revelación del propósito. Le estaba revelando lo que él había traído a la tierra. No solamente una oración para orar, sino una oración que revelaba toda la intención de Dios. Él no vino a establecer un reino político, sino un reino eterno. Él no vino a establecer un reino transitorio, sino un reino que no tendría fin. Amén. Que no tendría fin. El nacimiento de Cristo comenzó la era del reino de Dios nuevamente en la tierra. El reino que
Adán, el primer Adán, perdió ese reino. Ahora Cristo, al nacer, activa el plan de Dios para recuperar el reino y establecerlo en la tierra. Dale un aplauso al Señor. De modo que el nacimiento de Cristo es más que un nacimiento, y ese nacimiento nos hace conocer el amor de Dios, nos hace conocer su gracia, nos hace conocer su misericordia, nos hace conocer su santidad y nos hace conocer su poder. Y yo quiero que en esta preciosa hora tú le digas a tu hermano: ¿crees que es motivo para celebrar en esta mañana? Ay, Dios mío, ¿quién no se ha beneficiado del amor de Dios? Aquí hay gente que no lo quería ni su papá ni su mamá. Aquí hay gente que no lo quería ni su papá ni su mamá. Sin embargo, cuando tú viniste a Cristo, Cristo te abrió los brazos y te dijo: mi hijo eres tú, ven. Ya no seré esclavo del temor, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado con todo, yo te voy a recoger. ¿Quién no se ha beneficiado del amor de Dios? ¿Quién no nació carente de afecto en su hogar? Sin embargo, cuando vinimos a Cristo, Cristo sanó nuestro corazón con su amor. Su amor ha llenado, ha sanado toda herida que hemos tenido del pasado, de familia, de dolores, amados, que hemos sufrido en la vida. Él ha sanado nuestro corazón. Él nos ha amado. Antes buscábamos amores en brazos de hombres y de mujeres, pero ahora no necesitamos tirarnos en los brazos de nadie, porque los brazos de Cristo son más que suficientes para... Vamos, por favor, alguien puede decirlo. Aleluya. El amor de Dios supera cualquier cosa en esta tierra. Si tú crees que Dios te ama, entonces tú no tienes que estar mendigándole amor a los hombres. Alabado sea Dios. No tienes que estar suplicando pruebas de amor a nadie, porque la prueba mayor de amor te la ha dado Dios a través de Cristo. No tiene. El nacimiento de Cristo ha revelado su gracia. La gracia y el favor de Dios para nosotros. Si Él no hubiese manifestado su gracia, hoy hubiésemos estado en desgracia nosotros. Si Él no hubiese manifestado su gracia, ¿qué hubiese sido de nuestra vida? Juan declaró en Juan su capítulo 1, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia. ¿Y de qué más? Y de verdad. Cristo es la expresión de la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios caminando entre nosotros. Gloria al Señor. Cristo no vino a hablar de la gracia. Cristo no vino a predicar. Si vemos en todos los evangelios, Cristo nunca predicó de la gracia, porque Él era la gracia. Vamos, por favor, Él era la gracia, Él es la gracia. Su vida, cada trato, cada milagro, cada acto de amor y de misericordia era una expresión de su gracia. Porque la gracia es darnos algo que no merecemos. Es darnos un favor que no somos competentes para recibirlo, ni podemos comprarlo. Sin embargo, Él manifiesta su gracia sobre nuestra vida. Ha mostrado su misericordia. Su nacimiento era su misericordia. Toma, tú lo que necesitas es misericordia. Ay, Dios mío, tú lo que necesitas es mi bondad y mi piedad sobre tu vida. Ay, Dios mío. Muchos de nosotros, estando en las calles perdidos, en los bares, en las discotecas, al borde de la muerte, y Dios expresaba su misericordia. Déjame tener misericordia de esta mujer. Ella anda vuelta loca. Ella cree que se la está comiendo en el mundo, y el diablo lo que la está acechando para matarla. Pero yo voy a tener misericordia de ella, porque un día ella me va a conocer. Él anda por ahí privando en bacano.
Él anda por ahí privando y que el papi champú. Él anda por ahí pensando que no necesita a nadie. Pero yo lo voy a guardar. Voy a tener misericordia. Lo voy a librar de la muerte, de ese accidente, de ese atraco, de ese pleito, de esa amenaza, de ese mal que te hayan echado o tirado. Te voy a librar de eso. Porque un día te voy a llevar a una campaña. Porque un día te voy a llevar a un templo y te voy a dar una palabra. Y por medio de esa palabra voy a despertar tu espíritu. Y cuando despierte tu espíritu, tú me vas a conocer. Y cuando tú me conozcas, vas a conocer mi gracia y mi misericordia. ¿Por qué no celebrar al Señor por esto? ¿Por qué no celebrarlo? Mira, algunos de ustedes tienen cicatrices en su cuerpo de pleitos y problemas que el diablo tuvo a punto de matarlo, pero Dios tuvo misericordia. Si usted que andaba como un loco en ese vehículo, rápido y furioso, y tuviste ese accidente, y la gente te dijo, tú sí eres dichoso. Diga conmigo, no fue dicha, fue misericordia. Por favor, no, por favor, alguien tiene que entenderlo. Fue misericordia, fue misericordia. Muchos de nosotros fuimos librados de enfermedades de transmisión sexual. Entiéndalo a sí mismo, se lo digo. ¿Cuántos no murieron de SIDA que tú conocías? De cáncer, por vidas promiscuas, por vidas pecaminosas, desenfrenadas. Y Dios te guardó, y Dios te libró. Que un perverso, una perversa no te contagiara con una enfermedad que destruyera tu vida, porque Él te tenía reservado para un ministerio. Te tenías reservado para un llamado. Ay, Dios mío. Te tenías reservado para exhibirte como un milagro de su gloria, de su poder. Su nacimiento revela su santidad. Su santidad. Cristo no nació como comúnmente la gente nace, sino que su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. El ángel le dijo a María, lo que tú llevas en el vientre es el Santo Hijo de Dios. El Santo Hijo de Dios. El Santo Hijo de Dios. Es la santidad de Dios expresada en ese niño. Cristo viene a revelarnos. Por eso es que Cristo vive en la parte humana sin ningún tipo de contaminación con el pecado. Vino para no tener relación con el pecado, para podernos redimir. Eso se habla de que Él es santo. Eso habla de que Él es santo. Y Él nos dice, sé santo, porque yo soy santo. Y predicaba en Maryland en una ocasión y hablaba de que la santidad no tiene que ver con ritos y hábitos, sino con una persona. La santidad es tener al santo dentro de nosotros. Eso es lo que nos santifica, tener al santo dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace santo. Cuando tú tienes al santo, tú te alejas del pecado. Ay, Dios mío, por favor. Cuando tú tienes al santo, tú no hablas cualquier conversación, tú no miras cualquier cosa. Cuando tú tienes al santo dentro de ti, tú no te juntas con cualquier persona. Cuando tú tienes al santo dentro de ti.
Entonces el nacimiento de Cristo es la expresión de esa santidad. Y finalmente la expresión de ese nacimiento fue la expresión de su poder. Porque Cristo, estando en su mayor debilidad, puso a temblar un imperio. Herodes turbado. Herodes turbado. ¿Cómo que ha nacido un rey si el rey soy yo? Mándenme a fusilar a todos los muchachos. Alabado sea Dios. Mándenme a matar todos los niños de 2 años para abajo. Mátenlos a todos. Aleluya. Porque en esa edad está el que está amenazando mi rey. Ay, Dios mío. Pero dice la palabra del Señor que Herodes no pudo con Cristo. No lo pudo matar. Porque Cristo no vino para ser matado por los hombres, sino para ser inmolado por Dios en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dijo: a mí mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso Herodes no pudo matarlo. No pudieron con él. Y si no lo mataron estando débil, mucho menos ya siendo el Rey de Reyes. ¿Cómo muere Cristo? Cristo muere siendo declarado el Rey de los judíos. Por eso es que cuando intentaron matar a Cristo, dice la Biblia que en un momento los rodearon con piedra para apedrearlo. Y dice la Biblia que Cristo pasó por en medio de ellos y no lo vieron. Dale un codazo a tu hermano. Dile: hay ocasiones que Dios te hace invisible ante tus enemigos. Ay, por favor, díceselo de verdad. Hay ocasiones que te andan buscando para matarte, pero no te pueden encontrar. Te andan buscando para hacerte daño, pero Dios te hace invisible. Te andan buscando para hacerte una bellaquería, pero no pueden contra ti. Ay, por favor, ninguna alma forjada podrá prosperar contra un hijo de Dios. Escúchelo. Deje de estar que nervioso y perdiendo su sueño. Con el brujito, que si yo qué, que están haciendo cosas. Duerma tranquilo, que con usted está el poderoso. He dicho que con usted está el poderoso. No le coja eso al diablo de que se está tirando en el zinc, que están sonando cosas, que están sonando ollas, que estoy escuchando una cadena. Olvídese de eso. Deje de comer moro de noche y acuéstese orando. Alabado sea Dios, para que usted no se esté soñando con disparate. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y también los defiende. Si estas palabras han sido de gran bendición, te invito a suscribirte, ver el próximo mensaje, compartirlo con otro, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros por conquistar. Bendiciones.